Señoras y señores, es momento de conocer más sobre sexualidad, derechos, menstruación y otros temas importantes para nuestras niñas, niños y adolescentes. Es hora de que hablemos sin vergüenza. Muy buenos días con todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del microprograma Hablemos sin vergüenza. Este espacio está pensado en las mamitas y papitos que tienen niñas, niños y adolescentes a su cargo y desean recibir más información sobre temas de sexualidad, menstruación, entre otros. Mi nombre es Alejandra y me alegra reencontrarme nuevamente con ustedes un día más para seguir aprendiendo de la mano con las y los mejores especialistas. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que estoy segura a muchos de ustedes les preocupa. ¿Han escuchado hablar sobre los periodos menstruales irregulares? ¿Saben cuáles son los problemas o alteraciones menstruales más frecuentes en niños y adolescentes? Y sobre todo, ¿sabían ustedes que, contrariamente a lo que se cree, el dolor durante la menstruación podría deberse a una enfermedad llamada endometriosis? La falta de información sobre el ciclo menstrual y algunas creencias podrían estar contribuyendo a que pensemos que son normal ciertas alteraciones en la menstruación cuando no lo son. Por eso, el día de hoy vamos a conversar con una especialista para que nos comente un poco más sobre el tema. Si deseas aprender sobre los problemas más frecuentes de la menstruación, quédate atenta o atento al programa de hoy. Recuerda que este tema también debería interesarles a los hombres, pues existen papitos o hermanos que conviven con niñas o adolescentes en casa y es clave seguir informándose sobre lo que ocurre durante la menstruación. Para iniciar esta interesante y muy necesaria conversación, vamos a recibir y darle la bienvenida a nuestra invitada especial. Ella es Doris Medina, obstetra de profesión. Muy buenos días, Doris, es un gusto tenerte en el programa. Muy buenos días, Alejandra. El gusto es mío. Es muy grato compartir este espacio para tener la oportunidad de ofrecer información sobre un tema que es bastante recurrente en los consultorios. Sí, efectivamente, muchas adolescentes se encuentran preocupadas porque sospechan que pueden tener algunas alteraciones menstruales. Hay meses en donde se les retrasa o quizás les viene más de una vez la menstruación. A otras les da cólicos demasiado fuertes, dejando de realizar sus actividades cotidianas y piensan que es muy normal. La verdad es que durante la adolescencia es muy frecuente tener algún tipo de alteración menstrual, sobre todo en los primeros años de menstruación. Estas alteraciones suelen ser bastante pasajeras, es decir, mientras pasan los años, la menstruación se irá estabilizando y los problemas irán desapareciendo. Esto ocurre porque en la menstruación intervienen muchos factores hormonales que requieren una etapa de maduración del cuerpo. Entonces, mientras más años hayan transcurrido, nuestra menstruación se irá regularizando. Dentro de los problemas menstruales más comunes durante la adolescencia, ¿cuáles podríamos encontrar? Los principales problemas menstruales que se presentan durante la adolescencia son los ciclos irregulares, es decir, cuando la menstruación no viene de forma cíclica cada cierto tiempo, sino que aparece cada 25, 30 o 35 días. También podemos mencionar el sangrado que se produce entre los periodos, llamado metrorragia, o los dolores demasiado fuertes cuyo término médico es dismenorrea. Me gustaría que podamos ir hablando brevemente de cada una de estas alteraciones de la menstruación que nos has mencionado para que las personas que nos escuchan estén informadas y tomen las medidas adecuadas en caso sientan que les ocurre lo mismo. Podríamos empezar con los ciclos irregulares. Hemos escuchado mucho este término, pero me gustaría ahondar un poquito más. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Para explicar lo que son los ciclos irregulares, quisiera mencionar que le llamamos ciclo menstrual al periodo entre una regla y otra, que puede durar entre 21 o 35 días. Esto quiere decir que después de que pase esa cantidad de días, te vendrá la siguiente menstruación. A esto le llamamos ciclos regulares. Por el contrario, los ciclos irregulares vendrían a ser cuando en un mes te viene después de 28 días, al siguiente mes después de 35 días, al otro después de 20 días y así. Las menstruaciones irregulares son muy frecuentes, sobre todo en los años inmediatamente después del inicio de la menstruación. ¿Eso quiere decir que la mayoría de casos de menstruaciones irregulares en la adolescencia son completamente normales? Así es. La razón es porque en los primeros años de menstruación, el cuerpo se está adaptando a todos los cambios hormonales y necesita tiempo para estabilizarse. Conforme pasen los años y nos vayamos haciendo mayores, la menstruación se irá regularizando.
Otras causas de la irregularidad puede ser la pérdida de peso repentina, ejercicios excesivos, síndrome de ovarios poliquísticos o desequilibrios hormonales debido a la tiroides. Para estar más tranquilas y determinar la causa exacta de la irregularidad, es mejor acudir a un especialista de la salud. Si bien has mencionado que los ciclos irregulares son frecuentes durante la adolescencia, ¿cuándo es que deberíamos empezar a preocuparnos? Deberíamos preocuparnos, por ejemplo, si nuestro ciclo es regular y de repente deja de serlo. También si la menstruación dura más de 7 días y es abundante, o si la menstruación se ausenta por 3 meses o más. También si menstruas con ciclos menores a 21 días durante varios meses. En estos casos es que podríamos decir que es necesario contar con la opinión experta de un médico u obstetra. Así como a veces la menstruación puede venir cada 21 o 30 días, también puede ocurrir que aparezca un sangrado entre periodos que no necesariamente corresponde a la menstruación. Cuando nos ocurre, lo primero que pensamos es que hay algo mal en nosotras, que algo nos está pasando. ¿Es normal que suceda esto? El sangrado que ocurre entre una menstruación y otra tiene un nombre. Se le conoce como metrorragia. Al igual que los ciclos irregulares, también es frecuente entre las adolescentes y las mujeres con menopausia. La metrorragia no es una enfermedad en sí, pero es un indicativo de que algo le está pasando a nuestro cuerpo. Las metrorragias en la adolescencia no siempre necesitan tratamiento médico y en su mayoría suelen mejorar espontáneamente. Entonces, ¿cuándo es necesario acudir a un especialista en estos casos? Siempre es bueno acudir a un médico para descartar otro tipo de problemas. Aunque la metrorragia es normal en las mujeres jóvenes, entre otras causas de su aparición puede deberse a diferentes patologías como la presencia de pólipos, miomas, quistes, alteraciones de la tiroides o simplemente estrés. Para descartar cualquier tipo de complicaciones, siempre es mejor prevenir acudiendo al personal de salud. ¿Existe alguna manera de prevenir estas alteraciones en el ciclo menstrual que nos has estado mencionando, como la metrorragia y los ciclos irregulares? No existe manera de prevenir las alteraciones menstruales. Sin embargo, algo que ayuda muchísimo a detectar posibles trastornos es calendarizar las menstruaciones. Es decir, colocar las fechas de inicio y final de las menstruaciones durante todos los meses en un calendario. Llevar un control de la menstruación es fundamental para detectar posibles trastornos menstruales porque nos va a dar cuenta si nos dura muchos días, si nos viene más de una vez en un mismo mes o si tenemos ausencia de la menstruación por bastante tiempo. Muchas de nosotras no le tomamos importancia a calendarizar nuestras menstruaciones, pero lo cierto es que nos permite conocernos mejor y saber qué es lo normal en nosotras y qué no. Llevar un registro nos alerta sobre posibles problemas o alteraciones en nuestro periodo. Si no tenemos un calendario a la mano, hoy en día existen diversas aplicaciones en el celular que nos faciliten la vida, así que no hay excusa para no hacerlo. Además, una de las preguntas más frecuentes durante la consulta es ¿cuál fue la fecha de la primera y última menstruación? Así que, para saber responder hay que llevar un registro. Realmente el calendario menstrual puede salvar a muchas niñas, adolescentes y mujeres de desarrollar patologías más complicadas, porque te va dando cuenta de las alteraciones que pueden indicar algún trastorno. Muchas gracias por estas precisiones, Doris. Continuando con nuestra conversación, me gustaría preguntarte por la dismenorrea. Es muy común escuchar a mujeres decir que sus menstruaciones son muy dolorosas e incluso lo tomamos como algo normal y no le prestamos atención. Al dolor menstrual con cólicos intensos que aparece durante la menstruación se le llama dismenorrea. Ocurre 48 horas antes de la menstruación y dura aproximadamente 5 días. Los síntomas más comunes son dolor en el abdomen, dolor en la parte baja de la espalda, cansancio, dolor de cabeza y náusea. Podemos clasificar esta dismenorrea en primaria y secundaria. La dismenorrea primaria se refiere al dolor menstrual que no es causado por una enfermedad. La mayoría de niñas y adolescentes sienten dolor durante su menstruación debido a la dismenorrea primaria. En cambio, la dismenorrea secundaria es causada por otras enfermedades como miomas, endometriosis, pólipos. ¿Y existe algún tratamiento para la dismenorrea? Algunos tratamientos para reducir los síntomas de la dismenorrea son tomar medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno, fármacos analgésicos como el paracetamol. También podría tomarse anticonceptivos orales para disminuir el dolor, pero con indicación médica.
Por otro lado, el ejercicio regular, una alimentación sana y un sueño reparador contribuyen a aliviar los cólicos causados por la dismenorrea. Entonces, a tomar en cuenta estos consejos que nos ayudarán durante los cólicos menstruales. Siguiendo con el tema de la entrevista, has mencionado que la dismenorrea primaria suele ser muy frecuente en niñas y adolescentes. Pero ¿qué pasa en el caso de la dismenorrea secundaria? Es decir, cuando el dolor es provocado por otras enfermedades como la endometriosis o miomas. ¿Esto también es normal o ya deberíamos prestarle más atención? Y además, ¿cómo podemos saber qué tipo de dismenorrea tenemos? Definitivamente creo que no deberíamos normalizar el dolor que sentimos. Muchas veces creemos que lo que nos pasa es normal y no acudimos a un especialista, pero por dentro nuestro cuerpo nos está mandando señales, por lo que debemos escucharlo atentamente. La endometriosis, por ejemplo, se le llama enfermedad silenciosa porque muchas mujeres no saben que la tienen, debido a que se tiene la creencia de que la menstruación duele mucho. Para determinar qué tipo de dismenorrea es, los médicos evalúan la historia clínica de la paciente y realizan un examen físico. En algunas ocasiones también se realizan exámenes auxiliares como un ultrasonido. Quizás mucha gente no lo sepa, pero la endometriosis, además de ser llamada la enfermedad silenciosa, le afecta al 10% de las mujeres aproximadamente. Es decir, de cada 100 mujeres, 10 la sufren y probablemente no lo sepan. ¿Nos podrías explicar un poco más de esta enfermedad, por favor? Antes de empezar a hablar sobre la endometriosis, me gustaría explicar lo que es el endometrio. El endometrio es ese tejido que crece todos los meses en el útero para que, en caso ocurra la fecundación, el óvulo fecundado se implante correctamente. Si no hay fecundación, entonces el endometrio se desprende y se elimina a través de la menstruación. En condiciones normales, el endometrio crece dentro del útero, pero cuando hablamos de endometriosis, entonces este tejido crece fuera del útero, en lugares donde no debería, como en los ovarios, trompas de falopio, intestinos, etc. Cuando llega la regla, estos trozos de endometrios que se encuentran fuera del útero sangran, provocando un dolor muy intenso. Interesante explicación. En ocasiones no le damos mucha importancia a estos síntomas porque se consideran normales y no acudimos a un especialista. ¿Cómo podemos saber si tenemos endometriosis? ¿Existirá alguna manera? Las sospechas inician si los periodos menstruales son tan dolorosos que no te permiten realizar las actividades que normalmente haces. También podría generar molestias al orinar. Si es así, entonces acude al especialista de salud, ya que pueden pasar muchos años hasta detectar la endometriosis. Pues como ya hemos mencionado, se cree que es normal que la menstruación duela. Muchas mujeres recién descubren que tienen endometriosis al ser adulta. Las pruebas que se realizan pueden variar. Se realizan ecografías, resonancia magnética o una laparoscopía. También para establecer con certeza si se tiene endometriosis o no. Muchas gracias, Doris, por la conversación de hoy. Realmente es muy interesante conocer un poco más sobre algunos problemas menstruales que nos pueden ocurrir. No muchas personas manejan esta información, por lo que es súper valioso tu aporte. Así es, Ale. En muchas ocasiones, las adolescentes y sus familias no saben con certeza qué se considera normal o no durante la menstruación, lo cual puede llevar a no consultar por considerar normal algo que no lo es. Lo importante en todos los casos es acudir siempre a un especialista de la salud. No es bueno quedarnos sin hacer nada. Con la salud no se juega. Mejor es actuar lo más pronto posible en vez de lamentarnos a futuro. Gracias por la invitación de hoy. Ha sido un gusto. El gusto ha sido nuestro, querida Doris. Y así es como damos por terminado el episodio de hoy. Es muy necesario que todas y todos estemos informados sobre los problemas o alteraciones que puedan surgir durante la menstruación. Este es un tema de salud y merece nuestra atención. Me despido de ustedes deseándoles un lindo día y no se olviden de compartir la información que les hemos brindado con quienes puedan necesitarla. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Esto fue Hablemos sin Vergüenza, microprograma radial que llega gracias al proyecto Nuevas Reglas de Plan International y Cotex.